Muy buenas noches para con todos. Espero que ustedes hayan pasado bien el día en el Señor, andando en el Espíritu y que sea un gozo para cada uno estar juntos otra vez. Y cuando estemos juntos con la palabra de Dios, el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, el enfoque, como estuvimos viendo anoche, siendo Jesucristo. Entonces, como vamos a ver esta noche, a pesar de los problemas en la vida, a pesar de las situaciones de en contra muy a menudo, porque como creyentes vivimos como la minoría, no somos la mayoría, no somos los populares, somos los radicales y los diferentes, y Satanás nos odia, y a veces el mundo nos odia, y hasta a veces los parientes que son en contra de Dios nos odian. Entonces, Dios nos salvó para tener una vida fácil. Dios nos ha salvado para santificarnos y hacernos como Él. Entonces, nosotros llegamos esta noche y bienvenidos a cada uno, desde el norte hasta el más sur. Bienvenidos, muchas gracias por estar y ojalá que estén en oración, que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. Y estamos entrando en esta serie muy corta, muy breve, utilizando la segunda epístola a los tesalonicenses, y pueden abrir sus Biblias allí mientras comienzo, en ver esta epístola no tan fácil. Es una de las epístolas a veces ignoradas, a veces dejadas un poco al lado porque hay muchas cosas un poco difíciles en esta epístola, pero son necesarias para nosotros, como vimos en la introducción anoche, en medio de los tiempos en que vivimos. El año 2020 nunca queremos repetir. Pero hermanos, si nosotros leemos la Biblia y vamos a ver en este capítulo, esta noche de apenas 12 versículos, un capítulo cortico, que días mucho más difíciles estarán por llegar. El 2020 es nada en comparación de lo que será durante los días de la tribulación y luego en la segunda parte en la gran tribulación. Bueno, vamos a ver mañana por la noche que por la gracia de Dios y nosotros, miembros de la iglesia, no vamos a estar en esos días, pero los parientes no creyentes nuestros pasarán si el Señor regresa por su iglesia. Y entonces nosotros, por conocer la verdad, por tener el privilegio de ser salvos y tener el Espíritu en nosotros, tenemos un deber, una tarea de llevar el mensaje a los demás para que también puedan ellos escapar del día de la ira de Dios, como vamos a ver mañana. Estamos viendo que realmente la pandemia nos ha causado tantos estorbos, tantos problemas. Algunos como yo, muy acostumbrados de viajar, estar aislado, encarcelado en mi pueblo es muy frustrante. Pero el Señor es soberano y sobre el trono. Pero hay cosas en este mundo mucho más sagaces, mucho más difíciles que estamos enfrentando. Y la verdad, hermanos, es que esas cosas, esas filosofías, voy a mencionar apenas 5 en un momento, infiltran a nuestro modo de pensar, infiltran a nuestras mentes. Es la filosofía del mundo hoy en día. Es la forma en que en la universidad los niños son educados. Por la televisión, por el internet, por el marketing, por las influencias tanto de Hollywood hasta la forma en que los están predicando en las iglesias liberales hoy en día, esas cosas se infiltran. Hasta que nosotros necesitamos tomar algunos momentos de autoexamen para ver hasta cuánto nivel hayamos nosotros sido influenciados también. ¿Cuáles son? Son ismos. Cuando yo era un niño, durante, como mencionó el hermano esa noche de la Guerra Fría, algunos de ustedes demasiado jóvenes para recordar la Guerra Fría,
Eso no fue una guerra entre Chile y Argentina durante el invierno. Pueden estudiar lo que era la Guerra Fría hace 20, 30 años. Y comunismo era el gran enemigo. Todos hablando del comunismo, ¿no? Y siempre hay ismos que son nuestros enemigos. Y los 5 grandes hoy en día, número 1, pluralismo. ¿Qué es pluralismo? Pluralismo es la creencia que tiene que ver con pluralidad. O sea, cada uno tiene la verdad y nosotros podemos coexistir y necesitamos aceptar a cada verdad, a cada filosofía, a cada creencia de los demás. Pluralismo. O sea, Jesús es radical y obviamente es un mentiroso por haber dicho, yo soy la verdad, la vida y el camino. El camino, la verdad y la vida. Eso no puede ser si uno cree en el pluralismo. Pero hoy en día escuchamos hasta predicadores hablando de cómo nosotros debemos hacer acuerdos con otras personas y otras filosofías y aceptarnos y todos somos iguales, etc. Cuidado del pluralismo. Es mucho más complejo que eso, pero lo dejo allí. Número 2 es el humanismo. El humanismo, vemos esta noche en este capítulo. El humanismo quiere decir que yo puedo tener mi propia verdad. Yo soy el autor de mis decisiones. Yo tengo control de mi vida. El hombre es el máximo. Básicamente, al fin, cuando uno empuja el humanismo a su término lógico, el humano es Dios o el ser humano es su propio Dios. ¿Ok? Ejemplo, el aborto. La mujer tiene la capacidad o el derecho de escoger. Es su cuerpo, ella escoge qué hacer con su cuerpo. Y es la ley en los Estados Unidos y seguro que es la ley en muchos de sus países ahora el aborto legal. O sea, nosotros estamos matando seres vivientes legalmente. Y muchos más son asesinados en la barriga hoy en día que en la calle. Eso es humanismo. Y la gente sin conciencia lo hace porque yo soy Dios, yo soy mi propio Dios, humanismo. ¿Cómo se mete esa idea en la iglesia hoy en día? Hay mucho humanismo en la iglesia hoy en día, hasta en nuestras iglesias conservadoras. Y vamos a ver eso en Tesalonicenses. Relativismo es el tercero. Relativismo quiere decir que no hay absoluto, no hay verdad absoluta. Todo es relativo. Tú tienes tu opinión, yo tengo el mío. ¿Han visto ese sticker en el bumper del auto que dice coexistencia? Y tiene allí símbolos de todas las religiones. Musulmán, judío, cristiano, budista y animista. Y entonces, eso quiere decir que todos tienen igualmente la verdad. Y si yo creo tal, entonces yo tengo la verdad. No me puedes contradecir porque yo tengo la verdad. Relativismo. Es relativo la verdad. Wow. Y Cristo dijo, yo soy la verdad. Cristo era muy, muy radical. Y es la verdad. ¿Ok? Número 4 es el secularismo. Secularismo, y al fin y al cabo, los 5 reemplazan a Dios, quitan a Dios de la escena de la historia, quitan a Dios del control, quitan la soberanía de Dios. Secularismo es el opuesto de espiritualismo. Secularismo quiere decir que yo pienso, yo decido, yo hago mi filosofía de acuerdo con lo secular, con lo que puedo ver, coger, tomar, fabricar, etc. Lo secular. Quitando Dios de en medio, entonces nosotros tenemos la capacidad de controlar, gobernar y entonces mejorarnos a nosotros mismos. Y la verdad es que por la
industrialización, por medio de, de nuestras creencias, nuestras formas de la ciencia y la tecnología, etcétera. Nosotros tenemos una industria muy compleja ahora y el hombre está diciendo, bueno, eso fue mi idea y era por mi capacidad. Eso es de donde viene la evolución, ¿ok? Secularismo. Yo soy Dios, ¿ok? Bueno, yo me acuerdo que estando una vez en Calcuta, en la India, la famosa ciudad de Calcuta, allí cerca de Bangladesh, y donde vivía Gandhi. ¿Se acuerda del famoso filósofo y gobernante Gandhi? Y allí había en una estación de trenes allí una estatua de él. Y abajo dijo una frase nomás. Dijo allí, es algo que él predicaba, eran los lemas de su vida. Y él era un hombre de paz y de conciliación y buen filósofo y un buen humano. ¿Okay? Hizo mucho para su nación. Pero ahí dice en esa estatua, la verdad es Dios. ¿Eso es correcto? ¿Cuántos están de acuerdo? La verdad es Dios. Ok, ya vi las manos de varios herejes. Lo siento, fue una trompa. La verdad no es Dios, hermanos. Dios es la verdad. ¿Ves cómo él en su secularismo lo puso boca abajo? Dios es la verdad. La verdad viene de Dios. La realidad viene de Dios, no de lo secular. No de lo humano. El humano sale de Dios, es creado por Dios. El entendimiento, la inteligencia, la capacidad de crear y la realidad de existir viene de Dios. Dios es verdad. La verdad no es Dios. La verdad es la revelación de Dios. Y cuando la verdad viene de mi corazón y viene de mi cerebro sin meter a Dios, quitando a Dios, entonces llegando a creer en filosofías como la evolución, etc. Eso es Dios. Eso es la verdad, es Dios. Se ve como tan sutilmente y nuestros jóvenes están siendo bombardeados con ese tipo de filosofía día y noche en las universidades y en la televisión, en toda forma de Hollywood y Bollywood y lo demás. Esas son las filosofías. Y la quinta es el materialismo. Ahora estoy metiéndome donde la gente no le gusta. Porque cada uno de nosotros ya somos materialistas. Ya con las pocas décadas que yo he vivido y andando por todo el mundo, yo he visto desde mi niñez cuando la vida era muy fácil y muy sencillo y no tuvimos mucho. En el África, muchas de las carreteras todavía sin pavimento, ¿no? Andamos por trochas. Los autos no tenían aire acondicionado, las casas no tenían calefacción y no había nada automático, no había microondas hasta los 18 años de edad, ni había televisión en Sudáfrica, ¿no? Y hoy en día, wow, tenemos comida para 5 días o 5 meses en nuestras casas, ¿no? Materialismo entonces invade a nosotros. Mis hijos a cada 6 meses tienen que cambiar sus teléfonos para, wow, el iPhone 2035 ya ha salido. Y yo tengo derecho de tener mi iPhone. Yo tengo un Samsung por ¿Yeah? Yo soy materialista. Tú eres materialista. Y el materialismo ha llegado a ser un pecado aceptado en la iglesia hoy en día. Y mañana será el secularismo. Y pasado mañana sería relativismo. ¿Y qué del humanismo? Ok.
Entonces Pablo tenía la misma situación en Tesalónica, él estando en Corinto, donde todas esas filosofías habrían llegado, pero Tesalónica es la iglesia allí siendo atacada por falsos maestros. Entonces Pablo escucha de su situación, manda la primera carta, entonces habiendo oído que todavía estaban confundidos en cuanto a muchas cosas, él en menos de un año escribe la segunda carta. Y entonces vamos a leer versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, un equipo, nunca solo, y siempre dando lugar a otros, entrenando a los otros. Entonces los otros dos no apóstoles, Pablo sí, a la iglesia, ¿ok? ¿Cuántas congregaciones en Tesalónica? No sabemos, probablemente 2 o 3 ahora, ¿no? Pero llama a ellos la iglesia, no a las congregaciones, o sea, la carta es para todos y la carta es para nosotros, porque somos parte de la iglesia, pero allí menciona específicamente, escribiendo a la iglesia de los tesalonicenses, ¿ok? En Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. Aquí nosotros, esta noche, estamos contestando la pregunta del primer tema. ¿Cómo debemos prepararnos para el día del arrebatamiento? ¿Ok? Pablo había tocado ese tema en capítulo 4 de la primera carta. ¿Se acuerda? Si ustedes regresan allí, a capítulo 4, entonces allí ellos están muy confundidos y están con dolor por los que habían muerto, etc. Y entonces él dice en versículo 14, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, no tenemos que tener dolor por los que han muerto, se han pasado donde Cristo y van a regresar con Cristo. Por lo cual, versículo 15, os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, ellos están con Cristo, pero ellos van a ser resucitados y nosotros también. Como 16, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto es el rapto. ¿Okay? Voy a usar la palabra rapto porque es más fácil para el gringo pronunciar arrepentimiento. ¿Okay? Eso es el rapto. Nosotros raptados, quitados, levantados de aquí. ¿Okay? Cuando llegamos a la segunda carta, Pablo, con el rapto en mente, está contestando otras situaciones. El rapto no se había sucedido. Ellos con la cuestión y con el problema y con la acusación o la enseñanza de los falsos maestros, que el día del Señor ha llegado. Y Pablo está contestando, y él había explicado en capítulo 5 de la primera carta algo en cuanto al día del Señor, y los falsos diciendo, ese día ha llegado, ¿no? Y ustedes dejados atrás, ¿no? Completamente una nueva doctrina. No dice Pablo. ¿Okay? Entonces, a la luz del rapto que es inminente, o sea, podría suceder en cualquier momento, en aquel entonces tanto como en nuestro día. El Señor podría venir y llamar a su iglesia, ven aquí mi iglesia, mi novia, ven para las bodas del Cordero y luego vendrá el día del Señor. ¿Ok? Entonces, hermanos, alentaos con estas palabras. No ha pasado. Ni el rapto, ni el día del Señor ha comenzado. ¿Ok? Entonces, la pregunta que los ancianos me han dejado esta noche es cómo debemos prepararnos para el día del arrebatamiento. Entonces Pablo tiene mucho para decirnos esta noche en el primer capítulo. Entonces, número 1, tiene que ver con la iglesia. Hermanos, si ustedes quieren prepararles bien para el día del rapto,
Entonces, que estén en la iglesia activamente, tanto como Pablo, Silvano y Timoteo. Dios tiene solamente dos instituciones. Uno, la familia, Génesis capítulo 3. Dos, para nuestra era, la iglesia. ¿Ok? Hechos capítulo 1, cuando la iglesia inició. Y vivimos en la familia de Dios, la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo. Y entonces nosotros a veces decimos que estamos en la dispensación de gracia o nosotros estamos en la era de la gracia o la administración de la gracia. No estoy de acuerdo con ese término porque existía gracia también en el Antiguo Testamento. La salvación ha sido por gracia siempre, nunca fue por la ley. ¿Okay? La ley era tutor para llevar a la gente a la necesidad de un sustituto, un Mesías. ¿Okay? Y él vino. Nosotros vivimos en la dispensación de la iglesia o en la dispensación del Espíritu Santo. Y vamos a ver eso mañana cuando hablamos del uso de un nombre del Espíritu Santo, que es un poco raro. ¿Okay? Entonces, nosotros en la dispensación actual, la dispensación de lo que a mí me gusta decir, la dispensación del Espíritu. El Espíritu vino en Pentecostés, formó la iglesia, el Espíritu Santo será quitado cuando la iglesia es quitado en el día del rapto, en el día de Cristo. El día del rapto y el día de Cristo es uno mismo. Filipenses 1:6. Lo que ha comenzado Jesús completará hasta el día de Cristo. Cuando Cristo me lleva en su día, el rapto, entonces mi vida espiritual será completada en él. Mientras tanto, hermanos, pertenecemos no como individuos, como islas en este mundo. Somos parte de la Iglesia Universal de Cristo. Y si tú tienes problemas con la iglesia, estás en pecado. Si tú tienes resentimiento contra los líderes en tu iglesia, tienes que arreglar. No digo que los ancianos son perfectos y santitos y nunca se equivocan. Ellos son los primeros en darse cuenta de eso. Pero si se han alejado de la iglesia, y eso es uno de los temores de muchos líderes en cuanto a la pandemia, hermanos, que al terminar la pandemia, que la gente tan acostumbrada a quedarse en casa haciendo iglesia con su pijama. Y por eso si yo paso por ¿cuántas pantallas? Hay 50 pantallas y la mayoría tienen la cámara apagada. ¿Por qué? Porque están comiendo, están tomando su cafecito o están ya en sus pijamas porque es noche y están de iglesia relax. Ok, no voy a molestarles. Gracias por estar. Pero me entienden, ¿no? Sería difícil comenzar a congregarnos otra vez y entonces transporte por noche y de pronto un poco lejos hasta la capilla, etcétera, ¿ok? Pero hermanos, el punto es que si quieren alistarse para recibir el bien hecho del Señor en el día del rapto, es en cuanto a la iglesia. Todo gira alrededor de la iglesia universal y la iglesia local, que es una representación, es partecita de todo. Y por eso la belleza de estar aquí esta noche como partes de congregaciones desde Dubuque, Iowa, hasta Ushuaia en el sur, ¿no? Somos miembros de la iglesia. Ok, y la iglesia en Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. Y entonces esa gran introducción, como vimos anoche, gracia y paz, y es lo que necesitamos en estos días. A vosotros, de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, eso nos introduce lo que yo nombro o titulo capítulo 1, los días de perseverancia. ¿Cómo alistarnos para el día del rapto? Perseverancia. La versión 60 usa la palabra paciencia, que también es un buen sinónimo. En la versión 95 y las Américas es la palabra un poco más exacta en cuanto al griego, que es perseverancia. Mañana vamos a ver el día del Señor. Y el lunes vamos a ver, capítulo 3, son los días de las disciplinas.
cómo seguir disciplinados en la vida cristiana. Y todo tiene que ver con esa pregunta en cuanto a alistarnos para el día del arrebatamiento. Quiero que ustedes vayan a ver un versículo muy importante que tiene que ver con esta pregunta en 1 de Juan, capítulo 2 y el versículo 28. Y aquí hay otro sinónimo del tema del capítulo 1 de Tesalonicenses. Versículo 28, ahora hijitos, hablando a creyentes, ¿okay? Esperando el rapto, permaneced. Ahí está la perseverancia, la paciencia, la constancia en el Cristo, para que cuando se manifieste, el rapto, ahí está, Cristo nos lleva, no dice en versículo 28 que Él venga al mundo, eso es su segunda venida. Y ustedes tienen esos dos eventos en claro, ¿verdad? La segunda venida es cuando Él regrese y toca sus pies y planta sus pies sobre esta tierra otra vez. En el rapto, Él en las nubes y nosotros subimos a donde Él. Entonces estamos unos 7 años o más en el cielo mientras la tribulación y regresamos a esta tierra. Vamos a hablar más de eso mañana, pero nosotros regresamos esperando en un momento que Él se manifieste. ¿Okay? Y cuando se manifieste, tengamos confianza, que estén listos, preparados. ¿Ok? Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¡Oh! ¿Has visto ese versículo antes? Porque yo escucho muchos diciendo, yo solamente espero aquí en este mundo hasta que Él venga y Él me complete, Él me perfecciona en aquel entonces. No es lo que dice Juan, y no es lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 1 esta noche. Se puede experimentar vergüenza al ver a Jesús como creyente. Salvo sí, en su presencia sí, raptado sí, pero avergonzado. Eso me hace recordar cuando tenía 5 años de edad en la Navidad, estuvimos visitando los Estados Unidos y entonces allí, por ser hijo de misioneros, muchos nos dieron regalos, ¿no? Y recibí dos regalos igualitos de algunos bloquecitos de madera. Y mi mami, siendo un buen economista, dijo, vamos a devolver uno a la tienda y comprar otra cosa, tú puedes tener uno. Bueno, siendo mi mamá, tenía derecho para decidir. Pero ahí estaba unos días después en mi cuartico, el otro. Abierto uno, llegaban en un cartón y uno tenía que romper un sello para abrirlo. Entonces, una vez abierto, ¿no? Y entonces ahí yo vi por la foto en la otra caja que tenía algunas partecitas, una chimenea y puertas y cosas que mi juego no tenía. Y miraba, y hasta que la codicia no podría controlarme nomás, y rompí el sello y abrí la otra caja que mi mami había dicho no. Justo ese momento que escuché sino los pasos de mi mami acercando a mi puerta, mi alcoba. Y yo con mis manos sucias del pecado de haber desobedecido a mi mami. Avergonzado, culpable. Todavía su hijo, por ver pecado, no perdí de ser el hijo de mi mamá y papá. Nadie se puede romper esa relación, pero yo puedo sentir en mis nalgas hasta hoy en día las consecuencias. ¿Ya? Vergüenza, hermanos. Entonces es buena pregunta que estamos analizando esta noche, ¿no? Buena pregunta. Ok, entonces vamos a ver y tenemos que pasar un poco más rápido. Entonces ahí está el saludo. Ok, segundo punto, versículos 3 y 4.
Aquí estoy, si están tomando notas para su bosquejo. La tribulación actual. Y no estamos hablando por decir eso de los 7 años de tribulación. Estamos hablando de tribulaciones, como Juan dice en 1 de Juan. La tribulación actual que prueba el triunfo espiritual en el futuro. Eso es como estamos alistándonos, estamos preparándonos para el día de rapto. O sea, pasando por la tribulación actual. Y si escapamos de toda la tribulación, nosotros no andamos espiritualmente, entonces, y no enfrentamos ningún contratiempo, entonces nosotros somos cristianos flojos, estamos aislándonos, escondiéndonos, no estamos compartiendo nuestra fe, y entonces no tenemos enemigos porque nosotros somos tal comunes y corrientes como los demás de nuestro barrio. ¿Ok? Pero los que vivimos piadosamente, entonces estamos con tribulaciones. Pero tiene que ver con el triunfo futuro. ¿Ok? El triunfo actual en la vida de los tesalonicenses es su base para soportar su tribulación. El triunfo actual, el triunfo en Cristo. Mira lo que dice el versículo 3. Debemos, y eso llega como una oración de Pablo, y Pablo ora por ellos, y eso es otra forma de alistarse para el rapto, mucha oración. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Pablo y su equipo están orando. Y ellos se dan cuenta que los tesalonicenses están madurándose bien en cuanto a su preparación para los últimos días. ¿Cómo? 3 cosas. Número 1, vuestra fe va creciendo. La fe en Dios no es algo estático. La fe no es solamente el paso de salvación. La fe es nuestro petróleo, es nuestra energía, es lo que nos ata a Dios, es lo que nos regresa a enfocar en Dios. No puedo andar por mi propio poder, tengo que cogerme de Dios. Requiere mi participación y esa participación, ese estímulo, esa parte que hago es fe. ¿Okay? Y su fe, la fe de los tesalonicenses iba creciendo. ¿Cómo va tu fe? Entonces los discípulos preguntaron a Jesús, oh Señor, por favor, auméntenos la fe. Y entonces el Señor dijo, bueno, si tuviera fe como la de un mostaza, podría decir a ese árbol, échate en el mar y lo será hecho. ¿Okay? Y entonces, ¿cómo va tu fe? ¿Cómo extender tu fe? Por meterte en más pruebas, por meterte en más ministerio, por orar más, por entonces aceptar más retos del Señor. Número 2, el amor abunda. El amor abunda. Yo sé que eso es uno de esos temas tan difíciles de mencionar como predicador, porque ¿cuántas veces han escuchado mensajes sobre el amor? ¿Cuántas diferentes predicadores les han dicho hay que amar, hay que amar, hay que amar, hay que amar, y a veces predican sin amor? Bueno, hermanos, la verdad es como dice aquí, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda. ¡Wow! A mí me gustaría conocer esa iglesia donde todos y cada uno. ¡Wow! Muy pocas veces veo una congregación donde hay un amor de parte de todos. No tengo que estar en una congregación mucho tiempo antes de comenzar a oír algunos comentarios y chismes. Pero el chisme otra vez es otro pecado limpio o blanquito que estamos aceptando en la iglesia hoy en día, ¿no? Wow, pero no en Tesalonicenses, maduros por su amor. Hermanos, fe, hay que ir aumentando tu fe por enfocar más en el objetivo. Fe siempre tiene objetivo, Cristo. Amor siempre tiene poder o recurso,
Cristo. Y número 3, perseverancia. Mira lo que dice, y por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Mira que Pablo no dijeron ellos, oh, lo siento por las tribulaciones y las persecuciones. Más bien dijo, bueno, esas cosas no van a desaparecer y son para su bien, y les aludio a ustedes, les animo, yo me animo, hermanos, por verles en medio de las persecuciones y tribulaciones, entonces perseverando. Wow. Fui a una funeral esta mañana en nuestra congregación de una anciana de 96 años de edad. Se casó con otro muy buen hermano creyente a los 26 años de edad. Eso hace 70 años. Él era un PhD de las universidades mejores de nuestro pueblo en Chicago. Un genio. Un hombre que podría explicar bien la palabra de Dios. Y entonces tenía estudios bíblicos en su casa y entonces tenía mucho efecto sobre las vidas de las personas. Pero cuando tenían ni 40 años de edad, entonces algo en su cerebro se desconectó. Y tenía problemas mentales por toda su vida, fobias y realmente era enfermo mentalmente toda su vida hasta que murió hace 5 o 10 años. Y esa mujer nunca dejó su lado. Cuidaba a él, amaba a él, estaba a su lado. Él a veces con esas cosas que pasan los pacientes con problemas mentales. Eso es perseverancia. Es algo que no es muy común hoy en día. Nosotros queremos la venda, queremos la medicina para corregir, queremos las microondas para calentar mi agüita rápidamente. Y si algo no funciona bien en esa iglesia, pasa a otra iglesia. Hasta hoy en día, desafortunadamente, aún entre creyentes, cuando la mujer no me anima nomás, entonces cambio de mujer. Wow. Entonces, ¿cómo alistarte para el arrepentimiento? Términos y conceptos muy conocidos. Fe, amor, perseverancia. Piensen, hermanos, si nosotros no tuviéramos mucho más del Nuevo Testamento que eso, creciendo en esas 3 categorías, en esos 3 conceptos, en esas 3 verdades, ¿no serían solamente esas 3 cosas suficientes para hacernos más como Cristo? Para ser una iglesia fuerte, para sernos unos individuos espirituales. Wow, Jaime Fleming, conocido como un hombre de fe. Yo conozco hombres y mujeres de inmensa fe y les estimo. Wow, las cosas que Dios les deja hacer porque ellos dejan a Dios utilizarles porque conocen a Dios tanto que ponen su fe en Dios para ir allá o poder aguantar 70 años de un matrimonio con uno que está mentalmente enfermo. Perseverancia, amor, 3 cosas. Mira que Pablo no habla de plantar iglesias y de evangelizar 25,000 personas, no da cifras, no habla de tener la mejor voz de cantar. Todas estas cosas son buenas y son consecuencias, pero para alistarnos, para oír a Jesús decir, bien hecho, siervo mío, para no estar o ser avergonzado en el día de la manifestación de Jesús, primera de Juan 2:28. Fe, amor, perseverancia. ¿Qué más? Bueno, pasemos a
al segundo punto aquí, después de la introducción, luego vimos allí que la tribulación actual prueba el triunfo espiritual. ¿Okay? ¿Cómo soy triunfante espiritualmente? Por la fe, el amor y la perseverancia en medio de la tribulación actual. Versículos 5 al 8, o mejor, 5 al 10, es el triunfo espiritual y la tribulación pendiente. Ok, y aquí Pablo nos ayuda, porque uno está pensando, bueno, los demás, los de secularismo, humanismo, todos estos ismos, ellos tienen la vida buena. Ellos no tienen problemas, ellos no pagan sus impuestos y nadie les pone en la cárcel. Ellos cambian de mujer y es aceptado por la sociedad. Ellos estafan a sus vecinos y al fin y al cabo, después de 5 años, se olvida. Y entonces uno piensa, ¿cómo es que en el mundo los incrédulos no tienen tantos problemas como nosotros creyentes? Momentico. El Señor sabe, ¿no? Y nosotros no debemos perder la fe y el amor, porque es fácil. Entonces, ¿por qué tener fe? Fe solamente me trae más problemas. En este mundo probablemente es cierto. Y por ver a otros, ejemplo, hoy en día en los Estados Unidos somos tan divididos, la política nos tiene tan separados, los liberales contra los conservadores, y es horrible lo que está pasando en nuestra nación, ¿no? Y es fácil, aún entre creyentes, aún entre familiares, perder el amor por mantener mi posición política. La política no tiene nada que ver con mi creencia en Jesús. Por creer en Jesús, yo tengo algunas posiciones políticas. Si sirve el político para establecer los medios y las verdades de Dios. ¿Ok? Entonces, pero el Señor, mira lo que dice versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios. ¿Qué? Que ustedes van a perseverar. ¿Ok? Ustedes perseveran por el poder de Cristo y vale la pena. Y los que niegan a Dios y entonces tienen la vida fácil y aparentemente ganan en el momento. Mira lo que pasa con ellos. ¿Ok? El justo juicio de Dios. Dios siempre es justo en lo que hace. Y Él juzga. ¿Por qué juzga? Porque es santo. ¿Ok? Y también juzga a los creyentes, pero eso no es el tema en esos versículos. ¿Para qué? Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Ok, entonces aquí en el versículo 5, para el creyente es triunfo. Ok, vamos a ver el versículo 5, para el creyente. Versículo 6, para el incrédulo, el no creyente. Versículo 7, para el creyente. Ok, entonces vamos a ver cómo Pablo va creyente, incrédulo, y los muestra la diferencia. Para el creyente, triunfo, dignos del reino de Dios. Lo siento. Vamos a ver al terminar esta noche, como vimos anoche en versículo 11, que Dios os tenga por dignos de su llamamiento. ¿Ok? Su llamamiento a entrar a su pueblo a ser su hijo. ¿Ok? Ahora nosotros pensando en el reino, actualmente es espiritual, en el futuro es físico, en el cielo es eterno. Somos seguidores del Rey, se llama Jesús. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos en el camino, tal como nuestro tema esta noche, alistándonos para el rapto, para ser dignos del reino. No quiere decir que si entramos o no entramos, porque somos hijos del Rey. ¿Ok?
Pero hay diferentes niveles de personas, de dignidad en el reino. Hay los peones que están barriendo las calles del reino, que no tienen tanta aceptación, tanto recepción. No hay tanto galardón por algunos. Algunos llegan apenas avergonzados. Otros llegan, muy digno, ¿no? Hay diferencia entre Pablo, quien servía al Señor y murió mártir, que al criminal, al ladrón en la cruz, el quien se creó y se convirtió, ¿verdad? Él no tenía ni una hora para servir al Señor, murió en esa misma hora. Él no recibe la misma recepción en el cielo. Él tiene menos galardón, menos premio. Primero de Corintios 5, Romanos capítulo 14. Para nosotros triunfó. Nosotros estamos en el lado del triunfante y podemos alistarnos y llegar a ser dignos en una forma, ¿ok? Por el justo juicio de Dios que ha pagado por nuestro pecado y porque Él quiere hacer eso para nosotros. Filipenses 1:28 dice, de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes. Y esto de Dios. Filipenses 1:28. En versículo 6, para los incrédulos ahora. Entonces vamos al otro lado, ¿ok? Para los incrédulos, tribulación. Para el creyente, triunfo. Para el incrédulo, versículo 6, es justo delante de Dios pagar y escucha la terminología de Pablo aquí. Wow, es bravo. Pagar con tribulación a los que os atribulan. La venganza es del Señor y es futura. ¿Okay? Y los que me dan problemas en el momento, parece que ganan, pero no al fin. Que os atribulan, mientras versículo 7 es que a vosotros los que sois atribulados daros reposo. Wow, Dios va a darles tribulación. ¿Okay? Nosotros tenemos tribulaciones en el momento, pero en el futuro ellos van a enfrentar la gran tribulación del justo juez. ¿Okay? ¿Okay? La venida del Señor Jesucristo, en la venida serán recompensados por lo que hacen en la vida. ¿Okay? Mía es la venganza, dice el Señor. Versículo 7, otra vez el creyente. ¿Qué es para el creyente? Triunfo. Mientras que a vosotros que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Okay? Eso no está hablando aquí, hermanos, de rapto. Versículo 7 está hablando de la segunda venida. Nosotros, al principio o al terminar la edad de la iglesia, la dispensación de la iglesia, raptados, arrebatados al encontrar a Jesús en el aire, pasamos unos años, por lo menos 7 en el cielo con Él, somos casados en las grandes bodas del Cordero, entonces pasamos por el tribunal de Cristo y entonces al terminar, entonces versículo 7, nosotros entonces vamos a ser manifestados con el Señor desde el cielo, con los ángeles, el día de poder, el día de regresar como los ejércitos de Cristo para poner el fin de la maldad y entonces comenzar el milenio. ¡Wow! Hermanos, ¿cuál soldado del ejército quieres ser tú? ¿Un capitán? ¿Pablo está aquí esta noche, capitán? ¿O él ya es coronel? ¿O ya es general? ¿O solamente como algunos de nosotros, los cocineros? ¿O los que lavan los baños? ¿No? Todo necesario, cada uno tiene su puesto en el ejército.
Pero cuando ya regresamos, Apocalipsis 21, con Cristo montado sobre algunos montados sobre los caballos blancos, en victoria y triunfo. ¡Wow! Entonces, el arrepentimiento no es el fin, hermanos. Hay muchos eventos después de eso y estamos en la actualidad alistándonos para tales días. Hermanos, la mentira, y yo he dicho eso, seguramente están con ustedes en Sal si puedes, y están en Ushuaia y gloria a Dios en otros lugares, y espero poder regresar y estar en cada uno de sus pueblos en el próximo futuro. Hermanos, la gran mentira de Satanás que ha infiltrado en nuestras mentes y es parte del humanismo, secularismo, etcétera, que se mete en la iglesia nuestra, es que nosotros estamos en la sala de espera. Y un día vamos a ver el médico cuando él abre la puerta y nos lleva en el rapto. Pero mientras tanto, Satanás nos convence, esperen nomás, no se meten en eso, que sean tranquilos, cuidado, no, cuidado de tu salud. No puedes salir nunca de la casa para servir a otro porque hay COVID en el mundo. Entonces, entonces, hermanos, ¿qué es la muerte? La muerte es nada más que pasar el río al otro lado para la eternidad. Y protegerme porque otro de pronto me contamina con COVID cuando mi vecino o mi pariente necesita ayuda. Eso no es ser sabio, porque es lo que estamos escuchando todo el tiempo ahora. Hay que cuidarnos por ser sabios. Bueno, hay que usar la sabiduría, pero hermanos, nosotros somos los victoriosos, somos miembros del triunfo de Cristo. Y entonces nosotros debemos estar haciendo lo que Cristo nos mande hacer hoy en día, aunque a veces arriesga físicamente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sirviendo a Cristo. Nosotros queremos ganar coronas. Yo no quiero 3 coronas con las cuales adorar al Señor, estilo Apocalipsis 4 y 5. Yo quiero 25 billones de coronas. Pero yo soy responsable por ganar las coronas. Nosotros en los Estados Unidos vivimos en tiempos de socialismo y comunismo, se ve eso con los niños. Uno va al partido de mis nietos, ¿no? Entonces están jugando ya el fútbol y entonces al fin y del cabo, los de 8 o 9 años de edad, y no dicen cuántos goles meten. No, eso perturba el corazón o la conciencia del niño. No, todos juegan, todos somos iguales y al fin de todo el campeonato, cada uno va a casa con un trofeo, cada uno, los perdedores y los ganadores. Y yo digo, eso es tan tonto. Pero esa es la filosofía del mundo. Todos somos iguales. Esa es la idea en la iglesia. Todos somos iguales. No somos todos iguales. Mi misionero mayor en Bogotá tenía un dicho que al principio era un poco tenaz para mí, pero él dijo, hay malos creyentes. Y es cierto, porque Cristo reprendió, los apóstoles reprendieron a otros creyentes a menudo, ¿no? ¿Ok? Entonces, para el creyente triunfo, y digo eso, hermanos, porque somos triunfantes, porque no acogemos de eso, y apropiamos eso, y vivimos eso, y tenemos otra perspectiva para vivir. Tenemos que terminar. Versículos 8 y 9 va al otro lado. Ahora habla en cuanto a los incrédulos, para animarnos. Los incrédulos, mira lo que pasa con ellos. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es el infierno, hermanos. Y predicamos un evangelio suficientemente claro para que todos que estén en nuestras capillas realmente son creyentes. Yo no soy Dios para decir, sí, yo
si tú o otro es creyente o no. Eso es entre tú y Dios. Pero no todos los que asistan son creyentes. Pero tenemos que predicar claramente tanto el amor como el juicio de Dios para que la gente llegue a tener un rendimiento total delante de Dios, fe, evidenciado por amor, probado por perseverancia. Porque la otra opción, versículos 8 y 9, son horribles para pensar. Fui a otro funeral la otra semana y el papá había muerto sin Cristo. ¿Cómo pensar en eso? ¿Cómo visualizar, imaginar dónde está ese amigo ahora? Nuestros hijos no son salvos porque son nuestros hijos. Nuestros nietos no son creyentes por ser nuestros nietos. Nosotros debemos predicar el amor de Cristo y la aceptación de ese amor por fe y ver, asegurarnos que son creyentes por su perseverancia. Si uno es flojo, si uno viene a la iglesia, existe nomás por el regaño de la mujer o solamente porque es hijo del anciano, eso no hace uno creyente. Hermanos, prediquemos claramente y entonces animamos. Eso no es negativo, hermanos, eso es positivo. Debemos ser positivos, fe, amor, perseverancia. ¿Okay? Y entonces en versículo 10, otra vez el creyente mire el triunfo cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Y vosotros habéis creído en nuestro testimonio. Imagina cómo será al fin de la tribulación cuando Cristo venga y libera a los millones que habían creído durante la tribulación. Muchos van a creer durante la tribulación. Muchos van a ser martirizados durante la tribulación. Pero cuando vengamos con Cristo en su gloria, montados sobre los caballos blancos para liberar a ese mundo y quitar el hombre del pecado a quien vamos a conocer mañana. Y nosotros entonces vamos a entrar al reino de Dios en el milenio aquí. Nosotros con Cristo, entonces liberando a los nuevos creyentes que se convirtieron durante la tribulación. Entonces, ¿qué? Versículo 10, vamos a ser glorificados. ¿Ok? Y Cristo glorificado en sus santos. Y admirado por los que creyeron. ¡Wow! ¿Y cuánto cuesta? Y a vosotros habéis creído en nuestro testimonio. Si hay alguien aquí esta noche en el Zoom, amigo, si no has realmente conocido a Jesús como tu propio Salvador, si no estás seguro que su espíritu vive dentro de ti y cuando Él llama a la iglesia que tú vas a salir, si no estás seguro de eso porque no ves ninguna parte de la fe, no ves amor ni ves perseverancia en tu vida, solamente asistes o tienes interés o tu mami es creyente, es el momento en que tú puedes creer. Nada más. Cristo hace todo y lo ofrece. Salvación por creer que Jesús pagó la deuda de tu pecado. Yo soy pecador. Yo tenía apenas 5 años de edad y entendí el mensaje. Yo entregué mi vida a Cristo y también regalé a Cristo todos mis pecados. Y Cristo los aceptó y los colgó sobre la cruz del Calvario y los hundió en el mar más profundo, y Él se ha olvidado de mis pecados porque me ha cubierto con su sangre y me llama su hijo porque creí. Y es todo lo que tienes que hacer esta noche. Les ruego en el nombre de Jesús, creer. Él te ama.
Él te ha dado fe, hermanos. Amigo, es parte de nuestra forma como humanos, la capacidad de creer. Somos hechos en la imagen de Dios. Somos hombres y mujeres con una esencia espiritual. Y cuando todavía en el pecado, ese espíritu nuestro está bajo las cadenas del pecado. Pero cuando entendemos que Cristo rompió esas cadenas, podemos dejarle a Él quitar de nosotros el pecado y poner su espíritu y hacernos sus hijos por nada más que creer. Sí, Señor, estoy de acuerdo. Acepto. Me arrepiento. Sé que me haces tu hijo o tu hija. Y termina Pablo entonces aquí el capítulo con una oración más. Hay 5 oraciones si quieres buscarlas en los 3 capítulos de segunda a los tesalonicenses. Aquí hay otro. Por esta razón también oramos. Ahí está. Oramos siempre por vosotros. Yo oro por ustedes. Ojalá que oren por mí. ¿Para qué? Para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Ese llamamiento en el día de tu salvación. Jim, venga, quiero salvarte. Jim, venga, yo te doy lo que he ofrecido, lo que he logrado por mi muerte en la cruz. Como niño nomás acepté, entendiendo. Y ahora el Señor quiere hacerme cada día más digno de eso, de lo que, de su llamamiento. Y Él quiere seguir hasta mi muerte y cumpla todo propósito de bondad. Bondad, hermanos. No negativismo, no legalismo, no formas, no formularios, formatos o por tradiciones humanas que a veces se meten en la iglesia también, sino por lo que es palabra de Dios. Que cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe. Ahí está otra vez la fe. ¿Ok? Con su poder. Eso es fe. Cuando yo hago algo, dependiendo de su poder, dejándole a Él actuar, no haciendo yo un plan y pidiendo a Dios bendecirlo, más bien en oración, esperando que el Señor me muestre qué hacer hoy y lo que son sus planes para mi vida, y entonces siguiendo, eso es fe en su poder. Y así el nombre, versículo 12, de nuestro Señor Jesucristo será glorificado. Y hermanos, hay algo increíble aquí en versículo 12. Léalo. Y así el nombre o la persona, la naturaleza de Jesucristo será glorificado en nosotros. Yo entiendo la segunda parte aquí, y no vosotros en Él. Yo sé como yo, al estar en su presencia, entonces, por asociarme con su gloria, como entonces yo seré glorificado en Él, pero ¿cómo será Él el perfecto, el único, el soberano, el omnipresente, eterno Dios? ¿Cómo sería Cristo glorificado en mí? Hermanos, eso habla del valor que Él pone en nosotros al salvarnos. Es lógico. Él nos amó tanto que se entregó por nosotros, hasta el punto de tomar sobre sí nuestros pecados y, como no entendemos, ser hecho pecado para darnos su justicia. Wow, eso es un concepto increíble que Jesús pudo asumir sobre sí y pagar y destruir el poder del pecado, y entonces es resucitarse en poder, en perfección como nuestro Dios. El valor de salvarnos vale tanto que Él hizo todo eso por nosotros. Y Él dice,
Cada vez que uno cree y es salvo por mi obra en su lugar, entonces yo me glorifico en él. Wow. Hermanos, si pudiéramos captar la realidad de eso, nosotros tendríamos un odio al pecado. Entonces, pensar que todavía por tener la vieja naturaleza, que yo puedo seguir pecando, siendo en mí residente el Espíritu de Dios. ¿Cuán horrífico es eso? Que yo meto esa idea en mi mente, oh, el Señor me ha perdonado y no es tan importante. El Señor dice, no, en ti yo soy glorificado. Wow, entonces yo debo vivir un poco más como una herramienta, como un vaso llevando la gloria de Cristo. Segundo de Corintios, capítulo 3, 4 y 5, habla más de eso también. Capítulos favoritos míos. Hermanos, con eso termino y espero que ustedes vayan pensando. Fe, amor, perseverancia. Okay. Y entonces las preguntas para mañana. Aquí hay una. ¿Tengo yo ese modo de pensar que solamente estoy esperando hasta que Él venga? Vayan pensando en eso. Eso ha infiltrado su mente. Número 2 es pensar en los 5 ismos que mencioné. Y ir pensando, no cómo han infiltrado en la vida de otros, pero cómo esos ismos de pronto se han infiltrado, han contaminado tu forma de pensar o hasta vivir, o aceptar lo que el mundo está tratando de forzarnos a aceptar. Porque nosotros queremos prepararnos para el día del rapto, para no llegar avergonzados, más bien gozosos, y ver la gloria de Cristo, y entonces verme a mí mismo y ver que en mí el Señor es glorificado, en mí, wow, yo puedo creer eso con más facilidad en mi nuevo cuerpo cuando soy resucitado y no llevo un cuerpo de pecado nomás, pero el Señor dice eso en el momento, y el Señor Jesucristo será glorificado en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia. No por no por tu capacidad, sino por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Padre, gracias por tu gracia. Prepáranos para el día de regreso de tu Hijo. Oh, como Juan queremos gritar, que vengas, Señor, que vengas. Gloria a Dios. Amén. O sea,